Muchas gracias. Esta tarde quiero enviar saludos, pues por supuesto a esta ciudad capital, a Jalapa, Veracruz, Boca del Río. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a Alvarado, a Tlacotalpan. Ya se vienen las fiestas de la Candelaria Antigua. A Cardel un saludo muy afectuoso desde esta cabina de mando aquí en Jalapa. Ahí a Emiliano Zapata, a Banderilla, también a Perote y Las Vigas. Qué frío, qué frío toda la semana. Este fin de semana en el recuento, pues no hay muertos, pero sí hay muchos, muchos congelados. Y tengo el honor de presentar en la cabina de En Contacto al señor licenciado Francisco Javier Acuña Llamas. Él es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y es enlace del INAE aquí en Veracruz. Mi querido Francisco Javier, ¿cómo estás, hermano? Edgar, muchísimas gracias por abrirnos este espacio de tu Bienvenido, cálido hermano. y siempre gentil programa que comunica expansivamente a esta región del país muy entrañable, muy querida Veracruz. Qué bueno que opinas bien de Veracruz, porque Veracruz tiene fin y destino siempre, ¿ah? Así es, sin Oye, duda. pues bienvenido. ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer, te decía, pues por el puerto Qué bueno, como hermano. se tiene que entrar siempre, por el remanso de la alegría bulliciosa del puerto, a tomar el café en la parroquia y Obligadísimo, luego venir acá a la compadrito. capital. Obligadísimo. Pues qué bueno, bienvenido. Pues tú sabes que estamos en un año crucial donde cada 6 años, bueno, ahora viene la de 2, pero cada 6 años se va renovando la esperanza, se va renovando un nuevo compromiso político con los veracruzanos, casi 8 millones de veracruzanos. ¿Cómo ves a los partidos políticos de cara al INAI? Pues mira, los partidos políticos de cara al INAI están en el tramo final para iniciar una aventura institucional Sí. que esperamos todo sea muy útil a la ciudadanía, muy útil, porque los partidos políticos a nivel nacional por fin van a ser ahora sujetos obligados ante el INAI, que integramos nosotros, los 7 comisionados. Van a dejar atrás lo que era el paso por el INE, el IFE del pasado, ahora INE, que es el que lo supervisaba en este aspecto del acceso a la información pública. El INE tiene unas competencias muy grandes en materia electoral, pues es la Ajá. institución por excelencia que organiza los comicios, las elecciones en general, y pues aquí lo que vamos a ver es que nos vamos a pasar ya, nos pasan la estafeta el INE y nos va a tocar a nosotros revisar la información de los partidos políticos. O Y, sea, esto empieza el 6 de mayo, ya para las elecciones estas de los 13 estados en los que va a haber elecciones y que aquí son el muy, 5 de junio en pues Veracruz, sí, hermano. ya no nos va a alcanzar de manera muy, muy amplia la posibilidad de incidir. Y te digo por qué, porque aunque son campañas locales, son elecciones locales, en todas ellas hay una participación muy importante de ingrediente nacional. O sea, los partidos políticos nacionales, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el que quieras, todos ellos tienen sus delegados, tienen sus presencias en las plazas locales donde hay campaña, envían recursos, envían dinero y no solamente dinero, o aportaciones en especie, promocionales. Entonces hay mucha información que corresponde a los partidos políticos nacionales que va con destino a una elección local. Y hay nuevas reglas de juego ahora con la ley de transparencia, Hay ¿verdad? nuevas reglas de Y juego, sobre todo hay que caminar por la derecha, ¿no? En el pues sentido estricto, ¿no? caminar derechitos o sea, me refiero a Y bien derechitos en el sentido formaditos, de que no bien derecha formaditos, política. sino claro, más allá de las ideologías, caminar por la derecha en el sentido de ir apegados a la línea legal. Y sí, dices muy bien, fíjate tú que va a ser determinante para los partidos políticos traer un buen haber de transparencia. Si un partido Ajá. político resulta cuestionado seriamente, ya con pruebas inevitables, que ha mentido, que ha faltado a la información, que no ha dado información a tiempo, se somete él solo a una muy dura presión que Y se puede gracias a venir ustedes, abajo, ¿verdad? claro, gracias a ustedes se expande eso porque nuestros plenos son públicos en tanto que cualquiera que quiera puede ir y se transmiten vía internet. Sí, pero los medios de comunicación nos dan seguimiento. Como tú, nos invitan a cabina cada vez que se puede, vamos a los periódicos, nos traen también ustedes enseguidilla, nosotros, como debe de Sí. ser. Y gracias a eso se enteran lo que nosotros resolvemos. Y los partidos políticos van a convertirse, sin duda alguna, ya tú lo estás avisorando, en uno de los motivos de mayor seguimiento que vamos a tener, nuestras resoluciones. ¿Qué va a pasar? Si usted, cualquier ciudadano, sea o no militante de cualquier partido, tiene duda, quiere saber por qué pasan ciertas cosas o qué ha pasado Hay que ir respecto con de cosas, ustedes. no, primero ante el propio partido, a preguntarle y decirle, dame información, quiero que me expliques esto, lo que quieras saber del partido, en términos muy amplios,
Si el partido te contesta con una evasiva, con una negativa o te manda de plano a la indiferencia, tú sí entonces enderezas una queja ante el INAI y entonces si es nacional el partido y se refiere a actos nacionales, vamos a intervenir indiscutiblemente. Ahora, desde luego ya es más breve el periodo de resolución del INAI, ¿verdad? En este caso estamos hablando de situaciones de carácter electoral. No vamos a esperar 6 años para que ya se resuelva, No, por supuesto que no. Aquí la ley general implica una nueva modalidad de respuestas muchísimo más rápidas. Se acortan los plazos para resolver sí. y eso va a ser saludable. Pero en el caso, por ejemplo, de la elección de aquí, de los estados donde hay elecciones, pues como nosotros esta competencia la estrenamos el 6 de mayo, pues se antoja difícil que haya, puede ser que haya cosas que nos lleguen todavía antes del 5 de junio, pudiera ser. Solamente eso tendría que ser si las solicitudes se hubiesen ingresado en los propios partidos, pues antes de esos días es para que se previsible, cumpla. ¿no? Pues Sí cabe. 3 semanas Sí cabe. es la parte más intensa de toda campaña y en Veracruz igual, ¿no? Va a ser, imagínate tú, el último tramo de esas campañas donde precisamente pues lamentablemente la experiencia, las guerras de lodo, las acusaciones los codazos van a estar muy fuertes, los codazos ¿no? van a estar fuertes y además una cosa, con independencia que no hubiese respuestas, vamos a decir, de intervención de nosotros en un momento dado antes del 5 de junio, en el caso de ustedes la votación, pues viene todavía el periodo de la calificación de los comicios y en su caso hasta de la impugnación de los comicios. Y ahí siguen jugando ustedes, Y ahí ¿verdad? seguimos jugando nosotros porque nuestro tiempo no se interrumpe en ese sentido. Y bueno, pues lo que esto va a abrir es una cauda nueva, una etapa nueva en la que la información va a tener mayor peso y mayor efecto en positivo y en negativo. Oye, Francisco Javier, estamos conscientes de que estamos hablando de una elección local, ¿no? Sin duda. No es una federal, pero ustedes intervienen, ¿no? Vamos a intervenir en lo que te decía, en la parte de la información que es de corte nacional, porque te decía, los partidos nacionales, todos ellos, los que quieras, de los 9 que tienen registro definitivo, tienen, por así decirlo, para la población, sus sucursales locales. Y hay actos que son genuinamente locales, de sus propias actividades internas, pero también hay actos nacionales que tienen repercusión en la cuestión local. Entonces, en esa parte de la información sí vamos a ser nosotros competentes. Fíjate que se me ocurre a la impronta, a lo mejor estoy equivocado, pero esto de las coaliciones va a despertar el interés del INAI, ¿eh? Va a despertar Sobre el todo interés. porque vienen del DF, ¿no? Claro. No, los arreglos que se hacen al seno de un partido, como los partidos que han suscrito o han avisado coaliciones en términos formales, por decir algo, y lo digo aquí abiertamente, que yo sepa el PAN y el PRD abiertamente que han anunciado coaliciones o alianzas para ir en algunos estados, pues ellos mismos están generando todo lo que se ha movido en torno a la construcción de esas alianzas. Por ejemplo, en este caso, nosotros hasta el 6 de mayo vamos a poder ser competentes para poder revisar que se respondan. Pero desde este momento, Edgar, si en este momento alguien quiere preguntar, pueden hacerlo. Y te voy a decir algo, el INE es quien todavía hasta antes del 6 de mayo va a tener que, en su caso, exigir que esos partidos cumplan con su deber de informar. Y si alguien hubiese quedado insatisfecho y en esas fechas hubiese hecho preguntas, muy probablemente, muy seguramente, el INE nos la va a mandar a nosotros para que a nosotros nos toque responder. Oye, Francisco Javier, me interesa que le insistas a la ciudadanía. Cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera de los 8 millones de veracruzanos que tenga una duda sobre el proceso electoral o cualquier otro tema, puede reclamar, hacerlo, ¿verdad?, ante el IBAI si se refiere a actos eminentemente locales, pero como uno no está obligado a saber, me refiero al ciudadano común, y uno no está obligado a tener certeza, pues pueden hacer la pregunta conjunta. En este caso, la ciudadanía tiene que preguntar primero ante los partidos políticos. Es al primero al que se le pregunta. O sea, no ante el IBAI ni ante el INAI. ¿Y si hay un rechazo? Si hay un rechazo o una evasiva o te contestan a la mitad, te vas con nosotros. En este caso, todavía te digo, antes del 6 de mayo lo pueden hacer en simultáneo ante los partidos políticos locales y a ellos mismos les pueden ingresar preguntas, pero que tengan que ver con actuaciones nacionales, ¿no? Sí. Que están viendo que en el CEN de tal partido a nivel nacional de uno y otro están anunciando que las candidaturas, que la presencia en los estados, que tal, pues esa es vía de información. Y si no responden, ante el INE por lo que se refiere a lo nacional y ante el IBAI por lo que se refiere a lo local. Y pasando el 6 de mayo con nosotros. Muy bien. Oye, ¿cómo está este tema de la propuesta 3 de 3? ¿Es un conflicto de intereses? Platícame. Mira, es una propuesta que, como tú bien dices, se ha llevado a cabo por legisladores de varios partidos. Es una propuesta muy saludable.
La verdad es que todavía está en propuesta. Se ha buscado que sea hasta que se configure la ley anticorrupción que se pudieran considerar esos ¿Qué es 3 de argumentos. 3? 3 de 3 quiere decir que tú cumplas 3 facetas de integridad. Esa es la palabra. Los políticos tenemos que ser íntegros para ser creídos, porque no nos cree nadie. Estamos muy desprestigiados, sí. muy desacreditados, de verdad. Sí, Entonces, sí, mira, una es la declaración patrimonial, ¿no? Decir lo que tengo, lo que he conseguido, lo que he logrado a lo largo de mis años de trabajo, lo que sea. Esa es una de las 3. La otra es decir y poner a la vista mi declaración de impuestos, mis declaraciones de impuestos para demostrar que estoy al corriente en el pago de los deberes como ciudadano que tengo, haya sido no funcionario antes o ahora, para demostrar que también pagamos impuestos y que estamos al corriente. Y tercero, decir que no tengo conflicto de interés presumible con alguien relacionado con mi oficio. A ver, todos tenemos parientes, todos tenemos amistades entrañables, compadres, amigos, y pues por esa razón tenemos que ser doble o triplemente cuidadosos, porque al llegar a los oficios públicos, a los encargos públicos, pudiera darse el caso. Eso es 3 de 3, ¿verdad? Eso es 3 de 3. Ahora, ya no aplica para esta elección, ¿verdad? Para la gubernamental de Veracruz. No, porque, porque ni a nivel federal necesita entrar al Congreso. Ni a nivel federal está resuelto todavía. Okay. Es una mera propuesta que ha hecho que muchos legisladores que se sienten identificados con ella, de todos los partidos políticos, han dicho, yo la asumo. Yo, por ejemplo, sí hice mi 3 de 3. ¿Sí? Como funcionario público, sí. Mira. Puedes revisar mis declaraciones de impuestos, mi declaración patrimonial, y también que no tengo. ¿Qué quiero decir con lo del conflicto de interés? Si yo presumo, preveo o interpreto que por mi función puedo entrar en colisión o poderme entrar en conflicto de interés por querer juzgar o atender o revisar los actos de alguien con quien tengo cercanía. A ver, Francisco Javier, bueno, pues ya me dijiste cómo le pueden hacer los partidos, cómo le puede hacer el ciudadano ante los partidos políticos, cómo le pueden hacer los partidos políticos y cómo le van a hacer ustedes. Pero ¿cómo se le va a hacer con los candidatos independientes? Porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo los correteas, cómo los vigilas? ¿Cómo la ciudadanía va a reclamarle un partido si va por independiente? Tienes toda la razón, porque son determinaciones que todavía no están muy claras en la legislación. Nosotros vamos a experimentar ahí. Tú has dicho algo que es determinante. La independencia en estos casos no quiere decir, desde luego, que estén ajenos a responder. El candidato independiente, aunque sea independiente, merece previsiones del INE o del Instituto Electoral local, porque no están solos, reciben también suministros y dineros. Sí. Y simplemente el registro, Edgar. O sea, más allá incluso que recibieran dineros, al momento de ser considerado ya reconocido como candidato de legitimación, ¿verdad? Es una legitimación. Y necesitan revisarse, ¿no? Exactamente. No, y además, como tú dices, no quedan en el aire. Claro, va a ser más difícil conseguir datos a lo mejor de un independiente, pero yo creo que no. Te voy a decir por qué. Porque alguien que asume la condición de independiente debe saber que su mayor fuerza debe ser la oportunidad de explicar cualquier cosa que rodee su actuación. Entonces, aquí donde está el punto, pues cualquier solicitud que se haga al independiente, aunque es una figura escurridiza, tú bien lo dices, porque legalmente no está muy formado, ante el partido político, pues tiene sus obligaciones de transparencia establecidas. Totalmente, tiene que poner en su portal institucional todo lo que gasta, lo que hace, lo que genera. El diputado independiente o el candidato, perdón, a diputado o a gobernador o al cargo que sea independiente, tiene seguro, y te lo garantizo, abre una página, un portal en internet. Y por ahí le busca, Twitter y tal, ¿no? se le busca ahí, ¿no? Y ahí se le manda la información. Y el ciudadano también puede ver por ahí, ¿no? Sin duda. Y el ciudadano, con ustedes, ¿no? Con el IBAI, ¿no? El ciudadano le debe de requerir ahí, le debe mandar una carta con copia al IFE o al INE, pues, o al Instituto Electoral local, diciéndole, quiero que me respondas esto, candidato independiente. Bien. Si no le respondes, pues proceder en consecuencia. Oye, Francisco Javier, ya se me acabó el tiempo, pero quería preguntarte algo que me llama muchísimo la atención. Cuando yo inicié mi carrera periodística hace más de 30 años, pues yo me acuerdo del tamal y del carrusel y de los cochupos y de las tranzas y de fregadera y media que hacían los partidos políticos, particularmente el PRI, que era el partido dominante, porque el PAN era una segunda fuerza muy disminuida. Incluso me acuerdo en la época de López Portillo que el propio candidato dijo que con el voto de su mamá ganaba. Porque se fue solo. Se fue solito, ¿no? Solamente Valentín. ¿Cómo han cambiado? Ahora sí, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo ¿no? han cambiado los tiempos y cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué reflexión se te antoja? Muy rápidamente que los nuevos medios, las sofisticadas maneras de la internet y de los mecanismos digitales, los teléfonos celulares, que son prácticamente oficinas
Una maravilla portátiles. eso, ¿eh? Pues sí, pero también hay nuevos desafíos y nuevos peligros para que haya pues deshonestidad electoral. Hay muchas medidas preventivas, lo electoral ha avanzado a los niveles impresionantes. Ningún país tiene como en México credenciales para votar como las que tenemos nosotros, blindadas por muchísimos mecanismos. Urnas transparentes, presencia en las urnas de tanta gente, observadores, etcétera, y aún así hay quejas y hay lamentos. Aún así. Aún así, esto es algo que es sorprendente. México es el país que tiene el sistema electoral más sofisticado del mundo, Edgar. Mira, qué interesante. El más. Y sin embargo, todavía tras cada elección vienen reflexiones y críticas. El y ingenio del mexicano, hermano. Estamos a prueba de todo. Inacabable, ¿verdad? Oye, que tengas buen viaje de Muchas regreso gracias, Edgar. a la Ciudad de México. Gracias aquí a todos Y eres los de bienvenida Jalapa. a esta tierra, ¿eh? Tierra querida. Media tierra fría, muy pero amistosa, muy agradable, ¿no? Muy cariñosa también. Muy Pásale querida. bien. Gracias a Es ti, Edgar. Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es el enlace del INAI aquí en Veracruz. Voy a hacer un corte. Ya vuelvo.